Bienvenidos y bienvenidas a Rebeldes de la Prevención, un espacio donde profesionales del sector comparten sus retos y experiencias para fomentar el entorno de la cultura preventiva en empresas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Rebeldes de la Prevención, el podcast organizado por Cetaima, en el cual intentamos acercar la seguridad, salud y el bienestar laboral a todas las personas y, por supuesto, a los profesionales. Las estadísticas y realidades del mundo laboral actual nos indican que la salud mental es un aspecto fundamental que no podemos ignorar y del que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión en este podcast. Hoy queremos abordar la salud mental desde otra perspectiva. Y es que cuando hablamos de la gestión de la salud mental en el ámbito laboral, no solo hay que hablar de políticas preventivas, de acciones correctivas, em, del impacto, ¿no? Dejamos atrás, ¿no? el impacto que tiene este día a día en el entorno laboral, en la salud de los trabajadores y trabajadoras. Y sobre todo dejamos de lado muchas veces esta parte invisible y tan presente como es la salud mental. Por lo tanto, para ayudarnos, para arrojar un poco más de luz, porque como digo, aún es una realidad presente pero poco visible, hoy contamos con Fran Arjonilla, un gran profesional de la seguridad y salud en el ámbito laboral, con 20 años de experiencia en el sector. Fran se define como un apasionado de la vida, un apasionado de esta profesión y, bueno, sin duda es un placer tenerle hoy con nosotros para hablar pues desde de salud mental con una perspectiva cercana y en primera persona. ¿Cómo estás, Fran? ¿Cómo te Hola encuentras? Susana, hola Susana, bien, bien. Lo primero agradecerte a ti, ¿no? La invitación a participar en este podcast, que la verdad que se agradece sobre todo y de hablar de un tema que por desgracia pues tiene ese estigma que tanto persigue y que considero que hablando pues se puede normalizar y de alguna manera puede llegar a alcanzar a una mayor audiencia. Es algo necesario y muy agradecido. Sí, la verdad es que sí, Fran, la verdad es que sí. Cuesta hablar de salud mental. Fíjate, nos cuesta a nosotros que estamos conviviendo en este mundillo de luces y sombras de la prevención de riesgos laborales, pues cómo no nos va a costar, ¿no? Elevar, ¿no? A los responsables de áreas, elevar, ¿no? A la dirección que tienen que tomar decisiones cuando ya les planteamos pues, que hay que tomar medidas, que incluso ¿no? Muchos sitios cuando se les dice, ¿no? Que hay que evaluar los riesgos psicosociales, como algunas veces, bueno, parece ya aunque estamos hablando de algo que no tiene sentido, que carece de sentido, ¿no? En el mundo laboral, operativo, productivo, ¿verdad? Pero es que somos personas. Y bueno, como decía nuestra audiencia, tenemos hoy a Fran, pues, para hablar de todo esto. Y antes de hacer algunas preguntas, quería soltar algunos datos y quería quería compartir con todos vosotros y contigo, Fran, por supuesto, unos datos que a mí me ponen la piel de gallina, ¿no? Y que además esto es como un cuenta-gota, Fran, parece que vamos, ¿verdad? Hay unas estadísticas y va subiendo porque tenemos, ¿no? Según el Instituto Nacional de Estadística, aproximadamente el 10% de trabajadores y trabajadoras españolas sufren trastornos de salud mental. Y esto, Fran, estarás conmigo, son estadísticas que son las declaradas y cuando se ve esta causa laboral, ¿no? Que hay mucho más escondido. Escondido quizás en otras patologías, porque actualmente estamos viviendo, no, las empresas estamos asombradas por las altísimas tasas de absentismo, ¿no? Eh, el absentismo laboral por contingencias y también por bajas mentales. Y todo ello nos está generando, bueno, primero ese valor, esa pérdida de la calidad de vida o pérdida de vida en el peor de los casos.
los costes económicos, ¿no? Que genera, pues bueno, las bajas mentales que genera el estar mal trabajando. Es que, en fin, al final tenemos una situación, ¿no? Que tampoco y por sumar y por seguir echando Fran al tema. Con todo esto, tampoco, no sabemos dónde ir o acudir, faltan accesibilidad, diría, ¿no? Porque a profesionales, ¿no? Para poder tratar, ¿no? Toda esta parte tan importante para tratarla en preventivo, la salud mental, en lo personal y en el ámbito laboral, ¿no? Y para que haya un apoyo, un seguimiento, porque esto no es como que te has hecho una herida, te pones una tirita y ya está, ¿no? Bueno, esto es un tema, ¿no? Que, como decía, a lo mejor la primera vez que hablamos en este podcast, hay mucho interés y estamos generando, ¿no? Esa conciencia, ¿no? Tan necesaria para la actuación. Entonces, bueno, me gustaría, bueno, introducir o ver cuál es tu perspectiva, Fran, porque, bueno, también tienes, además de ser un gran profesional, como te digo, y conocer, todos estos aspectos, ¿no? Digamos, esa visión, teórica o de aplicabilidad, metodologías, pues, también tienes una visión muy muy importante, ¿no? Que bueno, que has pasado, yo creo que todos hemos pasado por etapas y a veces de una forma muy inconsciente, ¿no? Porque nuestra salud mental se ve afectada, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber primero cómo te sientes al oír estas estadísticas, cómo te sientes, ¿no? Cuando hablamos de la palabra bienestar, salud mental, cómo quizás, ¿no? Cómo has evolucionado esa visión, ¿no? En este recorrido que 20 años no son nada, Fran, que yo también los tengo de profesión. Y, y bueno, Pues cómo ha evolucionado todo, ¿no? Porque las cosas están ahí, pero es que cuando tú y yo empezamos a trabajar, y tampoco hace mucho, esto no ni se hablaba de ello, no sé, era difícil encontrar esta bibliografía, ¿verdad? Relacionada. a ver, yo al igual que a ti, cuando veo estas estadísticas, estos números, pues se me ponen los pelos de punta, ¿no? Y quizá tengo dos factores, ¿no? El Ajá. profesional de haberlo trabajado en mi día a día y demás, y luego, pues, como tú dices, ¿no? Haber pasado en primera persona por un proceso, ¿no? De recuperación o de sanación, de salud mental. Al final, nadie Mm. está libre de pasar por ahí y no es malo, simplemente que, bueno, la cabeza tiene unos límites y si los sobrepasamos, pues al final desbordamos y nos suceden cosas. El hecho de ver estas cifras, pues pelos de punta, evidentemente, y quizá a mí me da más miedo el porcentaje que tú comentabas, el desconocido, la gente que está sufriendo este tipo de enfermedades en silencio, ¿no? Por los motivos que sean, ¿no? Por miedo de decirlo o por el estigma que tiene la salud mental, por que no le señalen. Y la verdad que hay una, porque cuando tú hablas con gente, yo desde que estoy en este proceso o pasé este proceso, hablas con la gente, lo intento normalizar de alguna manera, ¿no? Y es curioso cuando tú lo verbalizas, pues raro es en el foro en el que estés que no haya pasado alguien por ahí o que esté en ello o que conozca a alguien cercano. Y al final es una cosa que todo el mundo lo conoce, pero que no se atreve a hablar o que se sienten como señalados. Entonces, para mí estas cifras pues me horrorizan. Tengo esperanza de que poco a poco sí que es verdad que cuando empezamos nuestra profesión pues no, no se hablaba de tema de salud mental para nada, era seguridad y ergonomía y poco más. Y bueno, poco a poco pues sí que se va poniendo sobre la mesa estos temas, se van poniendo más recursos, las empresas están tomando algo de conciencia, pero hay mucho todavía por recorrer, ¿vale? Y durante ese camino, pues es lo que tú dices, la sangría, entre comillas, pues va cayendo. Y entonces los números, pues nos dan una foto de cómo está la salud mental en el colectivo a nivel empresa. Y bueno, por mi parte sí que es verdad que el acompañamiento pues es fundamental, ¿no? Una persona cuando está pasando por este proceso, sentirse acompañada es fundamental, pero quizá el trabajo que tiene que hacer la persona, ¿no? Al final es un trabajo de autoconocimiento, ¿no? De introspección, sobre todo de, pues eso, pedir ayuda. Para mí fue fundamental el hecho de pedir ayuda y poder
alguna manera, parar y permitirte el tiempo para sanar, ¿vale? Pero sí que es verdad que los números son duros, ¿vale? Y comporta, cuando hablas con las empresas, lo que tú comentabas antes, no es lo mismo una fractura, un traumatismo, porque es algo que tú ves, que es palpable, que es tangible, pero claro, la salud mental no se ve. No se ve, pero se siente y se padece y se sufre. Y bueno, me consta que sí que hay empresas que están cambiando esa manera de afrontar la salud mental dentro de su política e introducen pues recursos, los que comentábamos el otro día, ¿no? El tema pues de ayuda psicológica o de apoyo psicológico 24/7, en fin, son herramientas que pueden facilitar pues, a las personas tener un punto de inflexión dentro de su proceso. Pero sí son números que creo que a todo el mundo le tiene que como mínimo levantar las cejas y prestar atención porque son muy duros. Así es, yo siempre soy de la opinión, ¿no? De que hacer difusión de estos temas es hacer prevención, ¿no? Porque realmente muchas veces lo primero es visibilizar para poder generar conciencia y actuar porque te lo crees, o sea, porque realmente ves esa necesidad, esa acción y ese retorno positivo, ¿no? Porque, bueno, de lo contrario no estamos haciendo prevención, estamos haciendo burocracia o tarde o temprano, ¿no? Pues, se caerá por su propio peso, ¿no? Entonces no hay que trabajarlo desde ahí. Realmente es que es todo un reto, es todo un reto hasta alzar la voz. Primero uno mismo entiendo decir, bueno, entiendo, yo también lo he vivido, yo como digo, todos hemos vivido procesos. Los 20 de profesión son 40 de vida, ¿no? Entonces da tiempo, Fran. Pero, no, qué difícil es primero decir uno mismo reconocer que está mal ¿no? Y luego, ¿no? No sé, como plantearlo en el entorno laboral, o cuál fue para ti, o cuáles, ¿no? Estos desafíos, ¿no? Porque entiendo también hay etapas, ¿no? Hay muchas etapas, ¿no? Y esto es un desafío y un reto y una mejora continua, ¿no? Y esa visión de la mejora continua, ¿no? Sobre todo difícil cuando estás totalmente ido, ¿no? Estás fuera ¿no? De tu yo persona que conoces. Pues para mí de los mayores desafíos que enfrenté durante mi proceso fueron varios, ¿no? Podría destacar quizá el primero y el que me costó más fue enfrentar el liberarme, ¿no?, del sentimiento de culpa, ¿no?, que me acompañaba por estar de baja, ¿no? Al final, cuando llevas una carrera profesional en la que prácticamente no has tenido ningún periodo de baja, ¿vale? Porque has tenido suerte y porque no te ha hecho falta, pues la sensación esa de culpa, ¿no? De fallar, de no estar dando tu apoyo, bueno, pues eso me costó un tiempo superarlo, porque, bueno, asumes unas responsabilidades que no son tuyas y hasta que no pones el foco en ti, en recuperarte, pues eso me costó, ¿no? Otro de los desafíos fue entender y aceptar que este proceso conlleva, pues, sus tiempos y que por mucho que uno quisiera ir más rápido, la cabeza te frena, ¿vale? Entonces, a veces uno se obceca, ¿no? Y quiero salir de aquí, pero en esa queja o en ese momento de quiero salir de aquí, te estás olvidando de cuidarte, te estás olvidando de ocuparte en tu salud y pierdes un poco el foco, ¿vale? Porque la cabeza requiere esos tiempos para recomponer, ¿no? Ese puzzle que en algún momento se ha descompuesto y toda la presión que se ejerce para intentar llegar antes a salir de ese pozo, pues se acaba alargando, ¿no? Luego, otro desafío era ocuparme mis horas del día, ¿vale? En hacer actividades o cosas que me ayudasen a mantenerme activo, ¿vale? Como salir a la montaña. Para mí era un desafío también porque es que no tenía ganas, ¿vale? Llega un momento en que en ese proceso, pues, de inicio, al principio sobre todo, las ganas de hacer cosas, pues prácticamente las tienes ahí abajo
y el forzarte un poco, entre comillas, a salir en contacto con la naturaleza, para mí eso fue también un gran desafío. Y otro más así por acabar, el aceptar que a veces decir que no en ocasiones nos permite vivir en paz, ¿vale? Al final tenemos como también muy etiquetado el no como algo negativo y a veces un no pues nos ayuda a dejar de sufrir o a afrontar un problema o una situación conectando con nosotros mismos. Esto quizás serían los desafíos más así a destacar. La verdad me queda así escuchándote muy atentamente. Sí, es que son desafíos continuos, ¿no? Y el ¿qué herramientas son? Porque, bueno, herramientas, estrategias, supongo que son procesos largos y tampoco, ¿no? Lo que a uno le valga o cuando uno empieza a encontrarse a gusto, ¿no? Pues cada persona tendrá sus circunstancias, ¿no? Pero em, ¿qué es aquello, ¿no? que piensas que te ayudó más en los procesos de recuperación o aquello que aprendiste? Porque además yo creo que este tipo de experiencias, ¿verdad, Fran? Y por eso también estamos aquí, ¿no? Luego a la hora de enfrentar, ¿no? Esa visión como profesional de la salud, a la hora de pensar, ¿no? En tu entorno laboral, cómo poder trabajar de preventivo, ¿no? En preventivo de la salud mental, cómo poder detectar y cómo poder ayudar, ¿no? Sería muy, seguro que es algo que te lo has planteado, no sé, qué consejos o qué destacarías de ese proceso de recuperación, ¿no? Te diría yo como primera pregunta. Pues como herramientas, así como estrategias, para mí yo soy una persona muy familiar, me encanta estar con las personas que suman en mi vida, con mis amigos, con gente que aprecio. Y para mí fue fundamental tener el apoyo y el acompañamiento de mi familia, de mi mujer y mis hijos, evidentemente, y de ese entorno cercano, ¿vale? Que de alguna manera pues, me transmitía pues, esa seguridad o esa confianza que en ese momento pues, no tenía. Por contra, también, pues, verles sufrir a ellos por cómo yo estaba, pues tampoco me ayudaba, pero bueno, al final, su apoyo y su compañía, pues me ayudaron muchísimo. Para mí fue eso como una terapia natural, entre comillas. Y luego la siguiente herramienta, que esto sí que es una cosa que tendría que haber hecho antes no de forma reactiva, sino de forma preventiva, es que tenía que haber iniciado terapia muchísimo antes. Al final yo creo que es una cosa que también está muy estigmatizada, ¿no? El hecho de ir a terapia o de comenzar terapia por eso, porque te pueden etiquetar como débil o que estás incluso loco, o en fin. Al final son cosas que se tienen que dejar de estigmatizar y promocionar porque es una cosa que es necesaria. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Para mí no fue fácil sentarme delante de una persona desconocida y soltar de alguna manera todo aquello que llevas dentro, ¿no? Porque se remueven muchas cosas en todas las áreas, ¿no? En todos los niveles, tanto personal, profesional, como, bueno, es un combo en el que vas a la herida, en detalle, y no es fácil, ¿vale? Y ahí, pues, también muchas lágrimas salieron de esas sesiones, pero creo que eran necesarias todas ellas, porque al final todo aquello que yo no hablaba o todo aquello que pensaba que estaba solucionado, pues no. Había muchos nudos ahí que desenredar y la verdad que para mí el ir a terapia fue como una de las mejores herramientas se la aconsejo a todo el mundo porque bueno, te permite pues, conocerte mejor y sobre todo pues, te acompaña, ¿no? En un proceso, sobre todo en el que estamos hablando, ¿no? De salud mental, en el que pues, te encuentras perdido y no sabes por dónde ir, ¿no? ¿Y qué más? La suerte que tengo que vivo en la naturaleza, cerca de la naturaleza, y para mí eso, el contacto con la naturaleza es como una toma tierra y para mí es fundamental, ¿no? Y me ayudó muchísimo, ¿no? El poder salir de casa y ya poder caminar por la montaña y estar fuera de la ciudad y escuchar pájaros y con todo el entorno, para mí eso era una especie de meditación, entre comillas, que también me serenaba y me permitía, pues, escucharme y estar atento a mis necesidades. Luego, al principio no, porque no tenía energía, ¿vale? O estaba bastante fastidiado, pero luego poco a poco, pues conforme iba teniendo más energía, pues sí que retomé un poco el ejercicio,
pues a coger la bici, a salir a hacer caminatas a trotando, en fin. Tenía la necesidad también como de, te lo comentaba antes, ¿no? De cansarme, ¿no? De subir Sí. pulsaciones. Al final, cuando llegas a ese punto, ¿no? De cansancio, pues es como que sueltas y la mente se relaja y te permite ver las cosas con una claridad que es muy agradecido. Y Sí, luego ese es también, un consejo que todos nos podemos siempre cuando hablamos de la importancia de llevar hábitos de vida saludable, eso lo seguro. bueno que es esa combinación alimentación y tiempo para ti, tiempo, ¿no? Ese tiempo, si lo puedes acompañar de un ejercicio físico, bueno, es muy recuperador para el cuerpo y te ayuda a sacar o a liberarte, ¿no? Ya tienes que buscar aquello que puedes, ¿no? Donde puedes Exacto, lo que rendir. te permitas, pero hacer algo siempre, eso es muy positivo. Y hablando de esto de lo que comentas también, el encontrar tu momento y tu espacio, Mm. ¿vale? Para poder desconectar, ¿no? Ese lugar donde te sientes tranquilo, donde te escuchas, donde te permites transitar pensamientos y de alguna manera, pues encuentras esa paz interior, ¿no? Que a veces en casa con los niños o con el ajetreo, pues no te permite, pues, dedicarte, pues, esos 5 o 10 minutos al día en algún lugar que tú puedas estar tranquilo y poder, pues, serenarte, ¿no? Y verlo todo de una manera más tranquila. ¿Cómo es esa vuelta al trabajo? Porque yo de todos estos procesos, bueno, cuando hay una baja por un daño físico, es como que lo tenemos muy trabajado, ¿no? Bueno, pienso como profesional de la seguridad de salud, cuando, pues mira, una persona te comunica a la empresa, mira, que me incorporo, que me van a dar alta, que, no sé, después de un esguince o lo que sea, pues ya me encuentro bien, ya puedo, tengo movilidad, que el médico ha dicho que tal, que puedo, que tal. Ostras, pero estos procesos, ¿cómo? Porque no los o sea, si ya es difícil, volvemos a ser los estadísticos, a ver, trabajar, ¿no? La parte de salud mental, evaluarla, cuando hablamos bueno, por una baja que puede ser por trabajo o sea, un origen laboral o por una contingencia, lo que sea, o que eso no se sabe en el momento, no, pero esta persona se incorpora mañana. Yo es que me imagino, debe haber todo tipo de emociones de la persona, o se le suelta allí, o en otras empresas sí que hay programas de seguimiento, de acompañamiento, pero esto porque ya hay un tratamiento 360, ¿no? Desde que en ello también se está trabajando, ¿eh? Pero, o tenemos lo blanco o tenemos lo negro, ¿no? Entonces, cómo se gestiona? Em, ¿Qué nos podría decir? Yo ya casi te he avanzado mi papel. Yo creo que es muy mejorable, sobre todo si vemos esos datos del inicio, ¿no? Y, no sé cuál es tu Pues visión. yo, a ver, Mm, en primera persona, ¿no? Cuando pasas por un proceso así, evidentemente estás un tiempo desconectado y mm. normalmente, pues, las bajas por salud mental, pues, son medias largas, ¿vale? Son medias largas, sí, 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 sí. No estamos hablando de Porque es una un semana. tiempo de recuperación, Claro, entonces independientemente luego y si ya no entramos, ¿no? Si hay una causa laboral, exacto, o sea, porque esto es, otro tema a hablar, ¿no? Pero de entrada la persona está mal. pero Que ha sí, pasado un normalmente. proceso de sanación interior. Exacto, o sea, no es como una fractura o una intervención quirúrgica, Mm, que más o menos los plazos hay una ventana más o menos, pues, de X meses o semanas, pero claro, la salud mental, pues, requiere, pues, es un proceso de recuperación, lo que comentaba anteriormente, ¿no? Que por mucho que tú quieras forzar, la cabeza necesita su proceso y recomponer eso, pues requiere un tiempo. Entonces, al ser bajas de media, larga duración, claro, el tiempo que está la persona desconectada, tú no puedes pasar de 0 a 100, digamos, ¿vale? Después de un año, año y medio o el tiempo que sea, y llegar otra vez a tu puesto de trabajo, porque durante todo ese tiempo, primero que pueden haber cambiado mucho los procedimientos, puede haber gente nueva. De alguna manera es como un onboarding, ¿vale? De tu ujú. primera vez, porque sí, porque al final vienes con una desconexión, que has estado muchísimo tiempo desconectado de todo ese baile de trabajo y de personas. Y yo creo que es fundamental sentirte acompañado y arropado durante las primeras semanas por alguien, ¿no? Mm. De tu departamento o tu responsable o de alguien de People o de Entonces recursos. tendría que haber bueno, claro, un procedimiento, un modus Yo, operandi, pero para mí sí, para mm, mí sería pues eso. mm,
escoger a 2 o 3 personas de la empresa, ¿vale? Que tengan y fíjate lo que te diría, incluso si han pasado por procesos de estos, porque al final tú empatizas mucho cuando tú pasas por un proceso, Claro. hablo en primera persona, a mí me contaban amigos y gente cercana que Ujú. había pasado por un proceso y te haces una idea de lo que es, ¿vale? Pero es que no te puedes llegar a hacer ninguna idea de lo que supone estar pasando por un proceso de recuperación de salud mental. O sea, la cabeza es la Ya que, la imagino. mente gestiona todo Sí, tu sí, sí. cuerpo y de ahí pues también te pueden salir otros tipos de enfermedades, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que la salud mental en oculto también va trabajando y te pueden salir otro tipo de problemas de salud derivados de esa Así falta de es. salud mental, ¿vale? De esa raíz. Y claro, tú tiene que haber, yo, a mi modo de ver, primero que la incorporación fuese de alguna manera progresiva, ¿vale? Que no sea pues las 8 horas seguidas durante la Ujú. primera semana, que hubiese como algún tipo de procedimiento que se fuese enganchando a la persona poco a poco y que estuviese acompañada durante ese tiempo, ¿vale? Pues con un refuerzo de alguien, pues para hacer temas de recordatorio, porque es muy fácil durante las primeras semanas eh, tener puntos de recuerdo, ¿vale? De cuando estabas Ujú. mal, ¿vale? Porque al final Ya. vuelves a un lugar, no porque estuvieses allí mal, sino que vuelves a un lugar porque también te recuerda cosas de cuando Sí, sí, empezaste, sí. ¿vale? Entonces es interesante pues tener un seguimiento pues cercano y sentirte pues eso, acompañado y arropado por alguien específico de la compañía Más durante allá, Fran, de que hablamos de un tema que ya hemos dicho que sigue siendo tabú hablar de ello, por tanto, ya hacerlo aterrizar en el entorno laboral, es igual también ese es quizás el primer muro que hay que derribar, ¿no? Sí, sí, Para poder hacer un trabajo, completo, ya no en el sentido de, ¿no? De evaluar, controlar y hacer acciones, ¿no? Derivadas de los riesgos factores psicosociales, que ese es otro tema. Estamos hablando de que, que según las estadísticas, que son más, hay un 10% de la población en España y que según qué sectores, si vamos al sector sanitario, sector de educación, los datos son mucho más alarmantes, mucho se más dispara. alarmantes. Entonces, se disparan. Claro, estos profesionales se tienen que incorporar a su vida y luego a la vida laboral. Entonces, ¿no? Como no hay un seguimiento, hay un acompañamiento, ¿no? Que estás diciendo, Fran, no sé si tienen Sí, que ser las mutuas, porque tampoco se puede dejar todo en la empresa. sí. Esto sin olvidar, ¿no? Eh, Te lo iba a comentar Cómo está también. gestionada la prevención, que hay una externalización importante ¿no? De la Yo creo que modalidad preventiva. Entonces, también yo creo que las mutuas, aparte de que te hacen el seguimiento, ¿no? Cuando estás de sí, baja, te hacen el de seguimiento, baja, ¿vale? sí, sí. Yo creo que sería bueno en estos casos, ¿no? De bajas Mm, media o larga duración, que, que no se cortase, digamos, ese seguimiento, sí, ¿vale? Y se continuase visitando esa persona, pues por lo que hablamos anteriormente, porque puede haber alguna recaída o puede haber alguna cosa que esa persona, pues, sea necesario que haya un seguimiento por parte de medicina, ¿no? Al final, y más cuando son temas de salud mental, ¿no? La sí. gente, te hablo en primera persona porque al final cuando tú me sorprendía. Yo cuando llegué, cuando vuelves a la empresa, se te acercan, ¿no? Y te lo dicen en voz baja, oye, ¿cómo estás? A ¿Sabes? esto me refería, Fran, ¿Sabes? perdón. Pero dice, claro, y yo miro así y digo, ¿pero qué problema hay? Digo, y lo hables, claro, quizá porque lo has vivido y al final lo has normalizado y ves que es algo que me ha sucedido a mí, pero te puede suceder a ti, le puede suceder a otra persona. Al final es una cosa normal. Pero todavía está eso de que se te acercan, ¿no? Y ahí por lo bajo, ahí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es quitarle ese estigma, esa etiqueta de algo negativo, de quitarle, pues, incluso se pueda pensar que si debilidad, que si, no sé, como quieran llamarle, o sensible, o muy sensible, en fin. Yo creo que son cosas que se tienen que eliminar porque no ayudan en nada. Y cuando una persona está pasando por un proceso así, lo que menos necesita es esa compasión, entre comillas, ¿no? De lo típico, venga, que eso es nada, ya mismo estás bien. Bueno, pues no. Al Quizás que final, lo que nos falta también es hablar, bueno, muchas cosas, pero hablar, crear espacios de los que se pueda hablar abiertamente de salud mental en las empresas, de decir todo esto, no solo de que decirles, ¿no? Eh, que hay que descansar, que hay comunicación, que tal, que cómo estás, que generar espacios, sino, a ver,
¿no? Abiertamente de qué es y Claro, sí. de todo esto, ¿no? Que, no sé, vuelvo al del esguince, cuando vienes: "Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la muñeca? Tal, oye, pues no te preocupes que luego, ay, ay", y la gente alegría. Fíjate que sonaría diferente a: "Oye, Fran, ¿pero qué te ha pasado? ¿No? ¿Pero Claro, es que cómo te eso, encuentras?". Ostras, es exacto. como que, Bueno, eh, te hace que pequeñito y lo has pasado sí, muy ¿no? Y mal. te seguro Al que te final, vuelve la culpa. O sea, yo creo que en el primera vez que pones el pie, de repente te viene ahí, pues eso es que es inevitable de cualquier cosa, ¿no? En cambio, cuando vienes de la empresa desde el esguince, haces ahí como: "Mira, lo he conseguido, mira, y puedo hacer así", ¿no? Es cambia qué mucho, cambia mucho. diferente, ¿eh, Fran? Pero eso que has comentado me parece súper interesante, ¿no? Y es una de las cosas que yo intento también hablar, ¿no? Cuando me invitan a hablar de estos temas, el que las empresas destinen un espacio o creen un espacio, llamámosle espacio seguro o espacio de Sí, confianza, donde las sí, sí. personas se sientan seguras, escuchadas y donde la información que se hable ahí, evidentemente confidencial, pero que las empresas puedan utilizar esa información de alguna manera para poder cubrir esas necesidades o esas inquietudes que tienen los trabajadores, pues eso, ¿no? Pues a lo mejor hay algo que no está bien, o en fin, cualquier tipo de incidencia, pero sobre todo en lugares, y no es la cafetería, porque la cafetería, no. Cafetería me refiero en el office o en el lugar donde Sí, la ya te gente entiendo, va a sí. descansar, no, pues un lugar específico, pues que la gente, pues eso, que se sienta segura y que pueda hablar sin ningún tipo de problema ni de miedo a que le puedan decir o hacer, porque a veces es lo que hace falta. Bueno, a veces no, yo creo que lo más importante de las empresas que tienen que potenciar es la escucha activa. A Mm, veces nos ponemos el foco en muchas herramientas, muchos recursos y es simplemente con escuchar, con permitir que esa persona hable, escucharla, atenderla de forma activa, participativa, eso es mucho, ¿no? A veces cuando entras en la oficina, un buenos días, mirando a los ojos y con una sonrisa en la cara, pues eso ya te alegra el día, ¿no? Al final son pequeñas cosas, ¿no? exacto. Que nos dan, nos aportan mucho. Pero sí, sí, yo lo del espacio de confianza este o de seguridad, como le llamemos, para mí sería como también un plus, ¿vale? Para esas personas que están pasando un proceso, incluso la gente que vuelve, ¿no? De un proceso de medio, larga, baja duración, para pues eso, ¿no? De alguna manera, introducirse otra vez en su puesto de la forma menos agresiva posible. Y entonces, como, bueno, está visto y casi lo hemos dicho, nos hemos respondido, ¿no? Que las empresas no estamos preparadas, para, bueno, ni siquiera porque ni siquiera nos lo hemos planteado, ¿no? Lo estamos planteando, ¿no? Estos procesos de incorporación. Entonces, no sé, tendríamos quizás, formar, bueno, concienciar, uno, y formar, ¿no? A responsables de equipos para acompañar, para cómo esto sería lo ideal, no sé cómo lo ves tú, cómo propones, Totalmente, porque claro, aquí nadie nace aprendido, entonces, ni vamos a pensar en la utopía de totalmente. tener O sea, coach, psicólogos, ¿no? En plan, no, vamos a ver. yo creo que tratar con personas al final requiere de una capacitación, una formación, pues que toque diferentes áreas, ¿no? Donde que tú te puedas ver en condiciones de poder, pues, dar esa ayuda o ofrecer ese apoyo, ¿no? Creo que la formación base que, por ejemplo, los especialistas de seguridad y salud en el trabajo, Ujú, con la formación que tienen de base, pues creo que se le queda corto para poder, de alguna manera, cubrir esas necesidades, ¿no? De cara, pues, a acompañar a esa persona que vuelve de un periodo de baja de larga duración o cómo tratar un tema, pues, delicado. Yo creo que las empresas deberían de capacitar o formar, pues, a un equipo dentro de la compañía en estos aspectos para que se puedan mm, desenvolver dentro de estas áreas de una manera eficiente, ¿no? Incluso lo que hemos comentado antes, ¿no? Yo creo que aprovechar a personas, evidentemente voluntariamente, que ellas quieran ofrecerse, que hayan pasado por procesos, como en mi caso, ¿no? Procesos por parecidos, ¿vale? Pues a través de su experiencia y de su vivencia y su aprendizaje, pues seguramente se acerca mucho más a esa persona y de alguna manera pues empatiza de una manera diferente, ¿vale? A alguien que no ha transitado por ahí o que me lo han contado de lejos, ¿no? Yo creo que ese punto también yo creo que facilita que la persona que está pasando por ese proceso pues vea un reflejo en el otro y se pueda de alguna manera comparar entre comillas, pues, hostias, esta persona pasó por ahí, ha salido, mira cómo está, pues vamos a mm. ver qué me dice, qué me cuenta, que al igual también pues es interesante, ¿no?
sea que yo creo que es, pues eso, ¿no? Encontrar ese equipo de personas dentro de la empresa que tengan esa empatía de alguna manera más a flor de piel y de capacitarles y formarles para que puedan atender esas necesidades. Y si dentro de ese equipo pues hay personas que han pasado por un proceso así y se ven con las ganas y les hace Con las ilusión, pues ganas. yo creo que sea potenciar eso es maravilloso. Sí, lo ideal sería eso, ¿no? También seguro que hay alguien cercano, que cada vez más, ¿no? Que no Sí, es lo sí, igual, pero que tu pareja, que tu hijo, que tus padres, en fin, alguien muy, muy cercano esté viviendo. Es que, bueno, es una visión también muy importante, ¿no? Y seguro que te toca, tienes la empatía, fíjate totalmente, que cuando te totalmente. escuchaba hablar, estaba pensando, tenemos una normalización, una regulación muy necesaria y que tiene que evolucionar también, ¿no? Estaba pensando en los protocolos de acoso, que tiene que haber, bueno, un equipo, pues, para la bueno, para evitar, pero para la detección, pero también, ¿no? Tiene que haber, espacios de comunicación. Hay todo un tratamiento y un acompañamiento con la persona, en fin, que afectada, porque también, en fin, que, que también nos falta esta parte de dejarlo quizás por escrito, de trabajar más esto, de ponerle el valor que necesitan en las empresas, ¿no? A las acciones de salud mental, a lo previo, pero sobre todo a lo posterior, porque todos tenemos nuestros momentos. Así como es tu visión, ¿no? Porque a veces a mí me da la sensación de que en algunos de que a veces podemos coger buenas prácticas de otras áreas, ¿no? Y podemos, pues también trabajarlas, ¿no? O al menos intentarlo, ¿no? Que esos comités o equipos que se están trabajando al respecto, o se les ha dado una formación, o se ha pensado en ellos, que desde People, o desde, como bien decías antes, pues que, ¿no? Pues que se sigan trabajando otros aspectos, ¿verdad? Que se amplíe esa mirada, creo, Fran. Totalmente, o sea, al final ponemos el foco quizá en lo que tú dices, ¿no? Protocolos de acoso, ¿no? Ahora está como todo muy Mm, concienciado y las empresas están destinando ahí tiempo, recursos en exacto, y esto. formación y Exacto, capacitar y sea capacitando. puesta en marcha, ¿no? Sí. Exacto, pero sí que es verdad que, y a la prueba nos remitimos, ¿no? Las estadísticas son lamentables en temas de salud Mm, mental, con lo cual yo creo que es suficientemente importante que las empresas tomen conciencia, ¿no? De que estamos hablando de algo que no se mantiene al margen. Quiero decir, las empresas están exacto. formadas por personas y las personas se pueden ver envueltas en situaciones complejas, ¿vale? A nivel de salud mental, con lo cual yo creo que no es nada descabellado decir que las empresas destinen pues, recursos, herramientas y tiempo en aportar pues, un beneficio, digamos, ya no es un beneficio, sino es un apoyo o un acompañamiento a personas pues, que lo están pasando realmente mal. Porque seguramente Así es. introduciendo este tipo de recursos y herramientas, esas personas que están viviendo su proceso en oculto, seguramente lo aflorarían, lo sacarían afuera y seguramente podrían, porque hasta que no lo sacas fuera y no lo trabajas, de ahí no sales. Mm, Entonces, esas no, personas que eso viven en silencio por miedo, porque no, por el qué dirán o por cómo me van a tratar a partir de que diga yo que esto, pues seguramente les permitiría poder sacarlo fuera y trabajarlo y poder comenzar ese proceso de recuperación. así es, Fran. Estamos casi terminando, pero bueno, antes de terminar, o poner punto final, porque ya comentábamos que esto podía ser infinito. Haremos en una segunda parte. Me gustaría, ahora que te hemos conocido un poco más y hemos conocido tu visión, yo tengo una pregunta. Me gustaría saber qué pasó, cómo fue ese salto de ese Fran que no tenía ganas de salir de casa, ¿no? De que veía a lo lejos, igual no lo veía el campo, a ese Fran que es Top Voice LinkedIn y que inspira, aporta, ¿no? Y que tiene, en fin, que tiene Pues una visión muy motivadora que la transmite, ¿no? Y ¿cómo ha sido esta transformación? Pues, al Oh, igual que tuve mi proceso, digamos, de recuperación, también ha sido un proceso, ¿no? El hecho de retomar, digamos, LinkedIn en este caso, ¿eh? Estamos hablando, yo mm, LinkedIn lo tenía hace muchos años como un currículum digital, ¿vale? Como ujú, muchas personas.
Y bueno, pues por aquello de me lo recordó un amiguete y empecé a entrar y cual, y pues actualicé cosas y lo más bonito que me está sucediendo pues es que al final conectas con personas, ¿no? Lo que me permite esta red, Mm, más allá de que me puedan reconocer esto o lo otro, es primero que puedo de alguna manera comunicar o promocionar contenido que creo que aporta valor o que para mí es importante y lo comparto porque, como me decía mi abuela, compartir es vivir, ¿no? Y para mí eso es súper valioso. Pero sobre todo conectar con personas que me están mm, aportando, que suman en mi vida, ¿vale? Entonces, de esa Fran que me dices que no tenía ganas, que estaba apático, que estaba ahí abajo, al Fran de ahora, pues es ese proceso, ¿no? Poco a poco es una hormiguita, ¿no? Que vas ahí cogiendo un granito, otro granito y, bueno, vas sumando, vas conociendo a personas, te invitan, como tú en este caso, Susana, y muy agradecido de poder participar en este tipo de espacios y poder hablar y normalizar una temática que creo que urge y que es prioritaria, como la salud mental en las organizaciones. Y si sirve de algo, pues todo esto que estoy haciendo, de alguna manera, pues es la huella, entre comillas, que me gustaría dejar, o el legado, ¿no? Como dicen algunos. Y el proceso pues ha sido eso, pues poquito a poco y creyendo en lo que uno hace, con ilusión, con pasión y siendo coherente, ¿no? También con lo que dices. O sea que un trabajo poco a poco, la verdad que y muy contento, pues, del reconocimiento que me dieron y al final el sentimiento de responsabilidad, ¿no? De algo que estás comunicando, de algo que estás compartiendo, pues que, bueno, que a la gente, pues, sí. parece que le acaba de gustar y así me lo hacen saber. Y para mí eso es una recompensa, pues, que no está pagada con nada, la verdad. Pues no, así es, Fran, y es un placer encontrarte en las redes, es un placer ver tus reflexiones, comentarios, ¿no? Y generar esos espacios de información, de reflexión y como tú decías, ¿no? Que a veces los espacios online, cuando saltas al presencial, ¿no? En fin, Fran, tenemos que dejarlo aquí. La verdad es que ha sido una conversación muy interesante. Toca despedirse, no sin antes agradecerte el haber estado aquí con todas las personas, ¿no? que siguen el podcast Rebeldes de la Prevención. Y, y bueno, te seguimos en redes, seguimos atentos y nada más por mi parte, agradecer a todas aquellas personas que nos escucháis vuestro interés. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí, que os haga pensar, plantearos, ¿no? Plantearos vuestra salud mental, o analizaros cómo estáis, cómo os encontráis, o pensar igual en aquella persona cercana, vuestro compañero, compañera, reflexionar cómo estés gestionando las empresas, ¿no? Hemos dejado abiertos, hemos abierto muchos melones que decimos, hemos dejado abierto mm, alguna que otra pregunta, ¿no? Porque de eso se trata, de compartir experiencias, pero sobre todo abrir la reflexión, ¿no? Esperemos encontrarte pronto, Fran, y que volvamos a hablar de este tema, pero con mejores estadísticas, ¿no? Igual Sí, por favor, buenas por favor. prácticas de empresas, ¿no? Sí, Que se están exacto. haciendo cosas, pero se necesita más, sobre todo estas pymes, ¿no? Que es esta realidad diaria, ¿verdad? Sí, la pyme quizá es donde más hay que apoyar quizá en ese sentido. O sea, y yo vuelvo otra vez a agradecerte a ti, a Zetaima, la invitación a participar aquí en este podcast. Agradecer a toda la audiencia pues el haber dedicado ese tiempo a escucharnos. Y como así como algo final, pues normalicemos ya lo que es Mm, algo que nos puede suceder a todos, algo que no es más que un proceso de recuperación, es una enfermedad que podemos pasar y lo importante es pues sentirse acompañado, ayudado y se sale, pero hay que pasarlo. Gracias, Fran. Y A a vosotros. vosotros, bueno, recordaros que si os ha gustado este podcast, podéis seguiros en nuestros canales de YouTube o Spotify, que tenemos interesantes episodios hablando de salud mental y otros aspectos con grandes profesionales de la seguridad de salud.
Y bueno, y además si queréis compartir vuestras dudas o experiencias relacionadas con este tema, podéis dejarnos en los comentarios y os daremos respuesta y os vemos en el próximo episodio de Rebeldes de la Prevención. Muchísimas gracias por estar allí. Hasta pronto. Adiós, Fran. Un abrazo. Adiós, adiós, Susana, que vaya Adiós. bien. Hasta luego.